Inés. Si en su región hay lagunas, lagos, ríos o el mar, averigüen qué tipos de algas se encuentren. Este sería muy chévere. Voy a anotarlo en la agenda y a decirle a Mauricio también Aquí. para que vayamos. ¿Qué pasó? ¿Se silenció? Ah, no. Para que vayamos por allá a un río a hacer expedición botánica. ¿Qué tal? ¿Si les gustaría ir a un río o no? No, dice Manuel que no. A Sofi, a Josué dice que sí. También. Sofi, Yo digo que sí. si te gustaría que fuéramos a un río con Michelle, bueno, con todos, si pueden ir todos. Pero bueno, sería una cosa para revisar esto que nos preguntan acá. Sin embargo, vamos a buscar un videíto. No, papá no te va por detrás. ¿Por qué no? Ya. Dice, si es posible ir a estos lugares, ver las algas. Si pueden, tomen algunas muestras. Si es posible realizar actividad, averigüen en libros de la biblioteca en internet sobre las características de las algas. Entonces vamos a buscar un videíto sobre las características de las algas. O sea, mi huella es que han Acá. trabajado. ¿Quiénes están? Las características de las algas. Las algas. Características de las algas. ¿Qué son las algas? Importancia y utilidad. Bueno. Miremos este video a ver qué dice de las algas. ¿Se escucha? Miren. No, todavía no. ¿No se oye? No. ¡Ah! Lo siento. Ahora sí yo creo. Espera a ver. Las algas son organismos del ¿Ahí sí? Sí. reino protista, acuáticas, ubicadas en la zona eufótica o iluminada del agua, autótrofas, unicelulares y pluricelulares, eucariotas, excepto las cianofíseas, Miren. microscópicas y macroscópicas, con reproducción sexual y asexual alternas, de aguas salobres y dulces. La ficología es la ciencia que estudia las algas, de las cuales existen más de 30.000 especies identificadas. Autótrofo significa que hacen fotosíntesis, es decir, absorben CO2 y agua, parte de la cual hidrolizan con ayuda de la luz solar, proceso al que se llama fotólisis, concentrada en la clorofila de los cloroplastos para integrar los hidrógenos al CO2, formando moléculas de mayor complejidad y valor energético, que es la base de los alimentos que las algas sintetizan y acumulan. Un residuo de este proceso anabólico es el oxígeno, que se difunde en el agua y la atmósfera. La fotosíntesis de las algas es un proceso igual al de las plantas, pero a diferencia de estas, las algas son talófitas, tienen rizoides, estipe y fronda con láminas y sistemas reproductivos gametofitos, productores de células sexuales, y esporofitos, productores de esporas. Las algas no tienen formas de conducir agua, xilema, ni productos fotosintetizados, floema. Tampoco pueden formar embriones, por eso las plantas se les dice embriófitas, y no tienen como estas raíces, tallos, hojas, flores, frutos con semillas. Las algas son importantes porque aportan al planeta más del 50% del oxígeno, absorben y acumulan CO2 y junto con los protistas heterótrofos son la base productora autótrofa de las cadenas alimenticias del agua. Tal vez por eso están ubicadas en el reino de los protistas,
aunque en concepto de algunos podrían formar un reino por sí mismas o ser un subreino de las plantas. Las algas tienen numerosos usos industriales, plantas de tratamiento de aguas negras, en donde el agua sucia expuesta a la luz genera algas que absorben sus contaminantes, alimento, medicinas, agar, fertilizantes, cosméticos y bioenergéticos, entre otros usos. Si cada una de las 30.000 especies de algas conocidas produce un producto fotosintético diferente, imagínense las posibilidades comerciales que existen, fuera de que las algas, además de productos, se pueden utilizar en diferentes aspectos. Interesante, ¿no? No olvides suscribirte, darle me gusta y reenviarlo a quienes pueda ser de interés. Listo, ¿sí se escuchó? Sí. Pero casi no se entendió, ¿cierto? ¿O sí entendieron los términos que utilizaba el señor? Yo no entiendo tanto. ¿Cómo? ¿Tú lo entendiste o no? Ay, yo no entendí mucho. Yo O tampoco. sea, pues sí entendí, pero más o menos. Espera a ver. Una para niños. Espérate y vamos a buscar uno para niños. Porque ese ya es muy avanzado, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de algas? ¿Qué es lo que estamos investigando? Astrid, Dime. las algas, ¿no? Sí, pero características. ¿Qué me Sobre ibas a las algas. decir? Sí. Es que aquí está pegado para niños. ¿Cómo dices? Aquí está pegado, mira. Ay, no sé, muéstrame porque no veo. Aquí, mira donde buscaste. Sí, no. Ah, no, pero ya aquí ya me aparece. Mira, por ejemplo, este yo creo que lo podemos ver. La neta. ¿Qué tal ese? Se ve como mejor, ¿cierto? Más para Mm, niños. Vengan a ver. Me dice si no se llega a escuchar, ¿vale? Planeta Vivo. ¿Qué diferencia las algas de las plantas? Algunas son verdes, realizan la fotosíntesis, dependen de la luz del sol, pero no son plantas. Las algas son parte de los protistas, uno de los reinos de la naturaleza. Aparecen en muchas formas, tamaños y colores. A diferencia de las plantas, no tienen verdadera raíz, tallo ni hojas. La mayoría viven sumergidas en agua dulce o salada, aunque algunas especies están en hábitats tan diversos como troncos de árboles, bancos de nieve y aguas termales. Existen dos tipos de algas. Las unicelulares son tan pequeñas que solo pueden verse a través de un microscopio, y las pluricelulares, que pueden llegar a medir hasta 50 metros de largo, en su mayoría formadas por células que son iguales entre sí. Al ser organismos fotoautótrofos, las algas necesitan la luz del sol para alimentarse. Según su color, pueden vivir a mayor o menor profundidad. Las verdes deben captar mucha luz y por eso viven cerca de la superficie. Las pardas o marrones pueden vivir a varios metros bajo el agua. Y las rojas crecen en profundidades donde casi no llegan los rayos del sol. Las algas son muy importantes en los ambientes. A partir de materia inorgánica, generan materia orgánica que luego sirve como alimento para otras especies. Además, son una de las principales productoras del oxígeno que respiramos. Siempre y cuando estén en contacto con el agua, las algas pueden sobrevivir en cualquier tipo de clima, desde los lugares más helados hasta los más calurosos. Por eso es habitual encontrarlas en todos los rincones del mundo. Discretas o llamativas, las algas son un integrante indispensable de la gran familia de especies que habitan nuestro planeta. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí.
Estaba bien interesante, ¿cierto? O sea que las algas pueden vivir en mucho calor y en mucho frío, pero pueden sobrevivir, pero si están en el agua. Ah, exactamente. Listo. Entonces ahí vimos las características de las algas. Y ahora vamos a ver la reproducción en los reinos fungi y vegetal. ¿Listo? Entonces dice acá, recuerden algunas características de los organismos que pertenecen al reino hongo o fungi. ¿Se acuerdan de algo del reino hongo o fungi? Que hay hongos venenosos. Que hay hongos que son venenosos, muy bien. ¿Qué más? Que hay hongos que son ¿para qué? ¿Se acuerdan de los champiñones? ¿Qué pasa con Hay esos hongos? unos que se Que se, que se pueden comer. Hay unos que son venenosos, otros que se pueden comer. Bueno, si es posible, salgan a un lugar donde encuentren hongos y cojan uno para examinarlo en la escuela. Miren las láminas que se encuentran debajo de la sombrilla del hongo, utilizando una lupa si es posible. Entonces, miren, chicos, estos experimentos sí va a ser muy bueno que lo podamos hacer. ¿Listo? Entonces, nos tiene que quedar para pendiente que podamos hacer una salida a un lugar donde tengamos un río. Y voy a dejar eso anotado por aquí ¿Un río? para ir de pronto la otra semana, si Dios quiere. Podría ¿A ser el dónde? martes o el jueves. No sé, voy a preguntarle a Mauricio a ver cómo ¿A se puede dónde hacer. así? No sé, Linda, toca preguntarle a Mauricio a ver dónde podemos ir para poder hacer esa tarea. Ir a un río para mirar el algas, Algas. algas Me y acuerdo de algas. Yo he pasado por ello, algas Entonces, y hongos. tocaría hablar con mi mamá y mi papá para ver eso. Sí, sí, claro, a mí cuando pero no es seguro, o sea, toca apenas planearlo, ¿vale? Sí, fui, Listo. yo, Ok. yo estaba, yo vi hongos, allá cuando fíjate, había hongos en un tronco. Ah, sí. Sí, había unos hongos. Hongos. Ah, sí. ¿Pero de verdad? Sí. Ah, bueno. Listo, para la próxima entonces. O en Rivera, o bueno, en algún lado donde podamos ir a hacer esta expedición. Recuerden algunas características de los organismos, si es posible salgan a jugar, si... Esperen un segundo. Entonces, bueno, Sofi, sígueme ayudando a leer 3 y 4. ¿el del 3? 3 y 4. Ok. Miren las láminas que se encuentran debajo de la sombrilla del hongo, utilizando una lupa. Si es posible, observen si hay algo pegado a las laminillas. En el cuaderno hagan un dibujo del hongo que recogieron. Lean el siguiente texto con atención. Con atención, listo, léelo, por favor. Los hongos son organismos que pertenecen al reino fungi. Existen Esos hongos. Existen muchas y varias clases de hongos, desde muy pequeños como los que producen enfermedades en plantas y animales, hasta grandes y como los y como los que encontramos en el suelo de los bosques. Los hongos son descomponedores, es decir, que no pueden producir su propio alimento como las plantas, sino que toman nutrientes de otros organismos. Una de las formas de reproducción de los hongos es por medio de esporas, que son células reproductivas que pueden germinar si encuentran un lugar adecuado. En un lugar adecuado donde puedan crecer un hongo
donde pueda crecer un nuevo hongo a partir de ellas. Listo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo la manera en que o sea, las características como de los hongos, ¿cierto? Que pertenecen al reino Fuji, que existen varias clases de hongos, ¿cierto? Que producen enfermedades algunos en plantas, animales y hasta grandes. Que son También descomponedores, que son descomponedores, o sea que no pueden producir su propio alimento como las plantas, sino que toman los nutrientes de otros organismos. Eso es descomponedores. Esta partecita me parece muy importante, entonces la voy a copiar por acá. Acuérdense que yo estoy anotando unas frasecitas importantes que de pronto van a tener un impacto en la evaluación, ¿no? Entonces, tienen que estar revisando esas frasecitas que hemos dicho. Entonces, acá dice que una de las formas de reproducción de los hongos es por esporas, que son células que se reproducen, reproductivas que pueden germinar si encuentran un lugar adecuado donde puedan crecer significa un nuevo, germinar. ¿cómo dices? ¿Qué significa germinar? Germinar significa que pueden, como las plantas, eh, reproducirse, levantarse. Sin embargo, ven y miramos el significado de germinar, ¿vale? ¿Para qué sí? ¿Para qué crees que sirve la lluvia, mi amor? Eso ya lo hemos estudiado. Las plantas para Ajá, exactamente. Germinar es empezar a crecer y a desarrollarse como una semilla para dar una nueva planta. Empezar a desarrollarse una cosa en especial, una idea. ¿Listo? Entonces, eso es germinar. ¿Listo? Dice después, entonces, ¿qué más miramos ahí? Ya leímos todo, ¿cierto? Sé que se encuentran en un lugar adecuado donde puedan crecer un nuevo hongo a partir de ellas. ¿Recuerdan algunas características de las plantas? ¿Cómo cuáles? A ver, ¿cuáles son las características de las plantas? Alimento de las vacas. Las- Bueno, se hace más Las plantas crecen, se reproducen y algunas mueren. De Josué. Emanuel, ¿qué más características de las plantas se acuerdan? dan oxígeno, Las plantas dan oxígeno, muy bien. ¿Qué más? que las plantas ayudan a que hay plantas que uno puede comer. Hay plantas que uno puede comer, muy bien. Bueno, después dice, busquen una flor para reconocer sus partes. Pueden utilizar una lupa para ver de cerca los granos de polen y los óvulos. Utilicen el dibujo como guía. Utilicen, sí, el dibujo como guía. Lean con atención el siguiente texto. Entonces, ese texto me lo va a ayudar a leer Emanuel. Largo. Bueno, entonces, ¿lo vas a leer tú? Ven, Yo lo leo. hágale. No, no. Las plantas se pueden reproducir de forma asexual o sexual. La, la reproducción sexual tiene lugar
en las flores. Algunas flores tienen estructuras relacionadas con ambos sexos. Ajá. Los Los estambres. estambres representan Los estambres representan los órganos masculinos y se componen de un filamento con una antera antena de su extremo en las anteras, se forman de polen. Dentro de los más durito acá. granos de polen se forman los Gametos masculinos. Gracias, Josué. El El pistilo es el órgano femenino y está formado por el estigma, el estilo y el ovario. Dentro del ovario se encuentran los óvulos. Dentro de los óvulos se encuentran los gametos femeninos. Las otras estructuras de la flor se sujetan y protegen los órganos sexuales y sirven para atraer a los animales que atrapan el polen para que suceda la polinización. Entonces, todo lo que estábamos leyendo ahorita está en esta foto, vean. Acá están los ¿qué? Granos de polen. En la cartilla del año pasado, ¿cierto? Esa imagen. Ajá, la misma flor, sí. Entonces, acá están los granos de polen, acá está el estigma, acá el estilo. Aquí, esto grande, es el pistilo. Acá está el óvulo, el ovario, el sépalo, que es como esta hojita de acá, ¿cierto? El pedúnculo. ¿Ah? Estos son los pétalos. Estos son los filamentos. Aquí va la antera. Y estas cositas se llaman estambres. Esto se llama estambre. Y estos pequeñitos de acá se llama pistilo. Estos siguen siendo estambres. ¿Listo? Estos son anteras. Estos ¿Listo? Entonces, amarillitos son granos de polen. estos son los granitos de polen. Sí, muy bien. Bueno, vamos entonces a dejar hasta ahí, porque ya hasta aquí esta es la página en la que debemos ir esta semana, ¿vale? Entonces vamos a dejar hasta ahí. Y Nos faltan solo 20 páginas iniciales. Digo de ciencia. sí, ya nos quedan poquitas páginas. Bueno, menos porque las otras son de sugerencias para el profesor. Ajá. Listo. Ya vamos terminando la primera cartilla, pero de estas son, creo que son 3 cartillas. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí. Y pues si recuerden que en los cuadernos tienen que anotar los títulos, ¿cierto? Las cosas importantes. Y si quieren hacer los dibujos también, ¿no? Ah, yo quería que viéramos de pronto, ¿saben qué? Un videíto de los hongos. A ver qué nos dice el de los hongos. una vez tuvimos hongos ahí, a mí me tocaba patear los hongos. Seguro que no, porque los arrancaste de raíz. Por eso, a veces no la nariz, por eso volvieron aquí. No,
Ahorita va a hacer otro traje a la muñeca, una falda y una camisa. Ya, qué chévere. ¿Te gustaría que tu hijo Ahí realmente se aprenda inglés escucha, este Sofi. 2023? Pues te cuento que en Open English Junior, el curso de inglés Listo. Smile and Learn. Es chévere. Hoy aprenderemos todo sobre los hongos. ¿Cuál de los siguientes organismos dirías que es un hongo? El de la mitad, Todos son hongos. el de la Vamos mitad. a conocer más sobre estos organismos. El reino de los hongos, también llamado fungi, es uno de los 5 reinos en los que pueden agruparse los seres vivos. Ojo, no son animales ni vegetales. Los hongos son organismos vivos porque cumplen con las funciones vitales de relación, reproducción y nutrición por sí mismos. Algunos hongos son microorganismos unicelulares que no pueden verse a simple vista, como las levaduras. Para observarlos necesitamos utilizar el microscopio. Otros hongos son pluricelulares. Estos están compuestos por muchas células que se agrupan formando hilos largos y finos llamados hifas. Estas hifas forman las estructuras reproductivas. Las setas o el moho contienen las esporas por las que se reproducen los hongos. Lo más común es encontrar hongos bajo tierra, en trozos de madera o alimentos en descomposición. Los hongos pueden estar formados por una o varias células eucariotas. Las células eucariotas de los hongos están rodeadas por una pared celular y no tienen clorofila. Recuerda que no son animales ni vegetales. La agrupación de las células de los hongos no forma tejidos, como sucede en el caso de los animales, forma las hifas. Algunas setas de los hongos son comestibles y muy sabrosas, como los champiñones o las trufas. Cuidado, porque algunas pueden ser tóxicas. Hay otros alimentos, como algunos quesos, que tienen Porque está parado. hongos, por ejemplo, el Roquefort. Existen algunos hongos perjudiciales para la salud que pueden producir enfermedades en la piel o en los pulmones. Algunos hongos producen sustancias antibióticas que se utilizan como medicamentos para combatir infecciones por bacterias. Uno de los antibióticos más conocidos y utilizados ha sido la penicilina. Este antibiótico fue descubierto por Alexander Fleming en el siglo XX. Los hongos pueden encontrarse en el aire, en las plantas y en el agua, y se transmiten principalmente por contacto. El contagio de hongos en las personas puede deberse a una mala higiene o a una mala limpieza. En la naturaleza, las setas producen las esporas que se transportan por el aire hasta llegar a un lugar donde pueden germinar. Los hongos son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos. Por esto, muchos son descomponedores. Por ejemplo, algunos mohos descomponen frutas y verduras para alimentarse y poder crecer. Estas sustancias que descomponen también sirven como nutrientes en el suelo para alimentar a las plantas y otros seres vivos. Como has podido ver, los hongos son muy importantes para los seres humanos y el planeta. Ofrecen productos como alimentos y medicinas para curar enfermedades. También son necesarios en los procesos vitales de muchos ecosistemas, al descomponer la materia orgánica. Esto ha sido todo sobre los hongos. ¿A qué es interesante? Ahora, por último, ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. de las hojas. Los hongos, las partes de la flor. Espera, no, yo sigue bajando. Ah, no. Este mismo. Los datos no mienten.
Los estudiantes de SmartKick superan la media según la evaluación internacional TEAM. Mira, Josué. Ay, tan linda Hola la- amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a descubrir los secretos de las flores. Lo primero que vemos cuando observamos una flor es la envoltura floral. Es como un escudo que protege el interior de la flor y está formada por el cáliz y la corola. El cáliz lo forman estas hojas verdes que se llaman sépalos y se encargan de cubrir la flor cuando se está formando. Una vez que la flor florece, los sépalos se quedan en la parte de abajo, sujetándola. Esto de aquí es la corola y está formada por pétalos. Sus colores y formas son muy variados y llamativos. ¡Mirad qué maravilla! Pero no son así por casualidad. Los pétalos están especialmente diseñados para llamar la atención de los polinizadores. Ya sabéis, los insectos y animales que se encargan de llevar el polen de una flor a otra. Por ejemplo, ¿sabíais que a las abejas les atrae el color violeta? A los colibríes les gustan más los tonos rojos y naranjas, como a mí. ¡Qué curioso!, ¿verdad? Dentro de la envoltura floral encontramos los órganos reproductores de la planta, los estambres y el pistilo. Los estambres son la parte masculina. Cada uno de ellos lleva arriba un saco llamado antera. Allí se producen los granos de polen, es decir, las células reproductoras masculinas. El pistilo es la parte femenina de la flor. ¿Veis que tiene forma de botella? Su parte superior se llama estigma. El cuello es el estilo y su base es el ovario. En el ovario están los óvulos, que son las células reproductoras femeninas, y es ahí donde se produce el milagro de la vida. ¿Queréis saber cómo? Mirad, mirad. Esta abeja está libando y sin darse cuenta, sus patitas y sus alas se están llenando de granitos de polen. Al posarse en otra flor, algún grano de polen cae dentro del pistilo hasta llegar al ovario, donde están los óvulos. Cuando el grano de polen fecunda un óvulo, se forma un cigoto. Ese cigoto, con el paso del tiempo, será una semilla. ¿Sabías que Happy Learning ahora es mucho más que vídeos? Descubre las fichas de lectura, los juegos interactivos y las actividades para hacer fuera de las pantallas. My Happy Learning, el método más eficaz. Listo, listo. Chao. Con ese terminamos entonces. Bueno. ¿Qué pasó? La cáscara. Ah, ¿Terminamos? terminamos. Tanto el video. Si los quieren, nos vemos mañana. Ok, Nos vemos. mañana a las 8:30, ¿sí? Sí, confiando en Dios a las 8:30 y luego a las 11:30. Chao, mamá. Sí. Chao, mamá. Actriz, ¿quién Qué hace la linda. siguiente clase? La hace María Paula, ¿cierto?